Hola, bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad. En las últimas horas, la noticia son los terremotos que están sucediendo, que han sucedido, mejor dicho, cerca del área 51. Las cifras no coinciden, son dispares. Hay gente que habla de 50 y tantos. La cifra que están dando los patriotas es de 17. Aquí Newsweek está diciendo que han sido 16. En fin, se puede discutir sobre las réplicas, el número, pero lo que es cierto es que ha sucedido esto y que sucede en el contexto de que Ana Paulina Luna y Tim Burlinson, diputados de los Estados Unidos de América, afirman haber estado en las últimas semanas o meses en el Área 51 y otras bases subterráneas y haber visto platillos volantes que han sido recuperados y que, bueno, se ha trabajado con ellos en temas de ingeniería inversa. Y en este contexto se está diciendo que en las próximas días, horas, se va a desclasificar este tema, que incluye no solo, como digo, los avistamientos, sino también naves recuperadas e ingeniería inversa. Por supuesto, hay que recordar que estamos en el contexto de los científicos desaparecidos, noticia que ya está apareciendo en casi todos los medios, no los españoles, pero del mundo. Y hay que recordar que una de las personas que desapareció el año pasado es esta mujer que estáis viendo, que se llama Mónica Reza, que ha trabajado en diferentes instancias de investigación muy avanzada, tiene una patente sobre un material novedoso llamado Mondaloy, que es una aleación de níquel. Trabajó en el laboratorio de propulsión de la NASA. En Los Álamos ha estado con otro desaparecido, el general William Neil McCasland, en un laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea, donde todo apunta a que se investiga sobre estos materiales y tecnologías y evidentemente el hecho de que suceda estos terremotos, pues hace pensar que estaba pasando algo, tal y como yo ya os advertí en mi canal de Telegram. Antes de comenzar con estas informaciones que explican lo que ha sucedido, veréis que se va a hacer alusión a dos empresas. Una de ellas es esta EGIG, que al buscar a qué se ha dedicado, pues a lo que os podéis imaginar, proyectos negros del Departamento de Defensa, contratista de defensa, alta tecnología, pero lo que más me ha sorprendido es que las siglas EGIG corresponden a Edgerton, Hermeshausen y Grier. Y este apellido Hermeshausen, evidentemente, es alemán y nos conduce al proyecto Paperclip, porque esto, bueno, comenzó durante la Guerra Fría. Evidentemente, aquí había científicos alemanes de alto nivel. Dicho esto, comenzamos con el informe de Ariel, que en realidad se compone de informaciones acerca de a qué se dedican en el Área 51, que no voy a traducir porque prácticamente las conocemos, sino que me voy a circunscribir a los hechos, a la explicación de lo que ha sucedido en estos últimos días. Como veréis, va a haber mucha información muy técnica y alguna de ellas me las voy a saltar. Habla de las coordenadas donde han sucedido los terremotos y, bueno, pues eso es importante para que veáis que la información está muy bien documentada. El enjambre sísmico del 1 de mayo de 2026, compuesto exactamente por 147 eventos con magnitudes entre 1,5 y 5,2, escala Richter, ya sabéis, sin ninguno superior al 6, fue el resultado de protocolos sincronizados de terminación de los White Hats, los sombreros blancos, en 14 nodos dumps primarios, es decir, 14 bases subterráneas que estaban conectadas entre sí y 37 segmentos de túneles de conexión a lo largo del anillo de fuego del Pacífico. Es decir, que no solo ha sido en el Área 51. Digamos que esos pasillos conectan, como he dicho, esas bases y, como veréis, ha sido incluso a lo largo de otras instalaciones en el Pacífico. La Fuerza Operativa 911 del JSOC son fuerzas especiales, leal al gobierno, reforzada por el Batallón de Asalto 3-7 de los Marines y el destacamento ECO del equipo 6 de los Navy SEAL, inició la fase 4 de esterilización por la madrugada, 2:17, utilizando cargas sísmicas de 2,4 toneladas, este es el nombre del explosivo, colocadas en las coordenadas exactas de la terminal ferroviaria de la península de Alaska, detonadas en secuencias cada 47 minutos para fracturar los arcos de soporte sin que se produjera una escalada en la superficie. Es decir,
sin que se viera un cráter, y de esa manera se hubiera podido ver lo que había, o sea, se hubiera descubierto las bases subterráneas y, bueno, de momento no les interesa que esto se conozca. La extensión subterránea de Groom Lake en el área 51, nodo 447, coordenadas tal, registró el enjambre de 17 microtemblores entre el 1,8 y 2,9 entre las 4 de la madrugada y las 6:45. Esto se debió a la demolición de los niveles 6 y 9. Acordaos que había todos estos niveles tanto en Dulce como en el área 51, donde las fuerzas de la oposición de la División de Proyectos Especiales de EGIG mantenían las últimas cubas de incubación híbridas. Están metidas estas dos empresas, SAIC y EGG. Y estaban haciendo soldados híbridos. Por eso la importancia de estas operaciones. Las unidades militares estadounidenses se encontraron con 214 especímenes activos, 87 cruces entre grises y reptilianos de entre 2 y 2,8 metros de altura, que tenían glándulas dérmicas secretoras de ácido, regeneración un 40% más rápida que la de los humanos de referencia y 127 fusiones entre humanos y animales con ecolocalización de murciélago y estructuras de extremidades incompletas. Los equipos TAL utilizaron rifles de energía dirigida de 50 kilovatios, el pulso de 0,8 segundos, para cauterizar los grupos neuronales seguido de una inundación de halón 1301 que asfixió la biomasa restante en cubas de 4,2 metros de diámetro por 7,1 metros de profundidad. Es decir, que destruyeron las instalaciones, las cubas donde se hacían estos clones. La oposición de Nevada incluía a 62 miembros del personal de seguridad de contratistas derivados de esta empresa EGG, armados con variantes del M4A1 y armas cortas de plasma experimentales obtenidas mediante ingeniería inversa a partir de capturas de Dulce de 1979, que participaron en 3 emboscadas separadas en los túneles de acceso al nivel 7. Las fuerzas leales, al mando del coronel Marcus Harlan, los neutralizaron con variantes de neurotoxinas de granada aturdidora, el compuesto NTX-19 que induce una parálisis de 11 segundos y proyectiles de cañón de riel a corta distancia, penetradores de uranio empobrecido a 2.400 metros por segundo. Los intentos híbridos de romper la contención fracasaron cuando enjambres de drones automatizados, RQ-180 modelo Delta, liberaron incendiarios en aerosol que elevaron la temperatura de la cámara a 1.850 grados Fahrenheit en 38 segundos, o sea que los quemaron. Los residuos de Dulce, Archuleta, Mesa, reducciones posteriores a 2023-24, fueron objeto de acciones paralelas en los ramales de conexión con Taos y Los Álamos. Estos son otros 2 laboratorios. En Nuevo México está Los Álamos, el otro no sé. Acciones de la antigua división de biomejora de SAIC, dirigida por la doctora Elena Voss, está aparecido en varias ocasiones, el doctor Reginald Straub, fijaos que el apellido es alemán, y Voss creo que también, supervisaron las últimas 41 cubas que contenían especímenes regenerativos con ADN parcialmente no terrestre. Los equipos militares se enfrentaron a una resistencia coordinada que incluía torretas centinales automatizadas derivadas de la tecnología Dulce Gray de los años 80 que disparaban proyectiles de uranio empobrecido de 20 milímetros. A ver, me estoy iluminando. Se me está ocurriendo, dado que todo esto sucede mientras han desaparecido estos científicos, si no será, y está hablando de científicos humanos que han estado metidos ahí, si no será que estos científicos que han desaparecido han dado indicaciones sobre dónde tienen que ir a destruir en el área 51 y en Dulce, y por eso, porque están en peligro, en realidad han sido salvados, han sido colocados bajo protección. Se me ocurre, ¿eh? No es disparatado esto que os estoy diciendo. La operación de desalojo utilizó generadores de EMP portátiles, energía electromagnética, potencia de 1,12 gigajulios para inutilizar las defensas, seguidos de granadas termobáricas, radio de explosión de 18 metros, sobre presión, o sea, fijaos los datos que está dando, que derrumbaron las zonas de transición de los niveles 5 y 6 en las coordenadas tal.
Lo que el ejército se enfrentó fue la combinación de décadas de programas compartimentalizados, híbridos humano-gris diseñados para la interfaz psíquica y una fisiología resistente a la radiación. Cruces reptilianos con fuerza mejorada, capacidad de levantamiento de casi 700 kilos y sangre ácida que corroía el blindaje estándar y variantes humano-animales que exhibían un comportamiento de caza en manada. Estas entidades, que sumaban más de 340 a lo largo del arco del Pacífico, se encontraban en ciclos de maduración finales que les habrían permitido adaptarse a la superficie en 72 horas si no hubieran sido eliminadas. O sea, querían saltar los monstruos. Las fuerzas estadounidenses prevalecieron gracias a la inteligencia en tiempo real superior obtenida de redes de satélites paralelas y a la experiencia de los operadores adquirida en las operaciones de barrido de Nevada de 2020. Los 17 terremotos del Área 51 coinciden exactamente con la secuencia final de demolición que sepultó los niveles inferiores del NV4 bajo 1,4 millones de metros cúbicos de granito fracturado. Ningún espécimen viable escapó. El patrón del anillo de fuego representa el cierre audible de la red. Cada evento listado corresponde a una colocación de carga confirmado o a un punto de colapso. La integridad de la superficie se mantiene porque los protocolos priorizaron la liberación de energía dirigida hacia el interior, produciendo únicamente el microenjambre observado. Fin del informe. Bueno, en realidad, hasta aquí llega lo que es la explicación de estos terremotos, pero luego hay una información adicional que tiene que ver porque, como digo, no solo ha sucedido en el Área 51, que voy a leer porque es información novedosa en el sentido de cómo estaban conectados esas bases subterráneas en la costa oeste, o en el área del oeste norteamericano, con otras en el Pacífico. Los centros internacionales en los nodos japoneses e indonesios, fijaos, Japón e Indonesia, conectados mediante ramales ferroviarios submarinos, albergaban programas similares financiados a través de intermediarios de conglomerados de defensa europeos. Cágate lorito. Las extensiones de Australia y Nueva Zelanda procesaban los lotes fallidos mediante conductos de eliminación en las profundidades del océano, donde los especímenes eran expulsados a fosas a profundidades superiores a los 4 kilómetros. La cadena completa de inversores se remonta a través de Meridian Dynamics hasta determinados fideicomisos de la familia Rothschild y socios del grupo Carlyle, que consideraban los programas como un seguro contra la volatilidad de la población de superficie. Los sujetos vivos eran inmovilizados en estructuras de acero mientras los genetistas extraían líquido cefalorraquídeo en tiempo real. Los bebés híbridos eran extraídos mediante incisión abdominal sin anestesia para preservar la viabilidad de los tejidos, y los equipos de eliminación limpiaban con mangueras la sangre y los residuos amnióticos del suelo antes del siguiente ciclo. Las fuerzas de desmantelamiento desmantelaron sistemáticamente estas instalaciones sala por sala. Evidentemente, aquí han colocado unas cargas que hay que ver cómo han llegado hasta ahí. Yo creo que ha sido a través de estos agujeros de gusano. Han destruido cosas y luego han hecho explotar esas cargas, que es lo que han provocado los terremotos. El nivel 7 de Dulce albergaba las cámaras de gestación principales, 12 cubas por sala, cada una con entre 3 y 5 especímenes en fase de maduración, alimentados con un caldo nutritivo mezclado con derivados de sangre humana. La liquidación consistió en abrir brechas en las naves con cargas huecas, inundarlas con derivados de halón y desplegar drones incendiarios que elevaron las temperaturas internas hasta fundir la biomasa y convertirla en escoria. Se aplicaron protocolos similares en toda la red, dejando solo tumbas geológicas selladas donde los peores frutos de la ambición humana crecieron en la oscuridad. Aquí está hablando de estos seres, cosas que ya hemos leído en otros vídeos. Y aquí habla de esta científica Elena Bosch, de la cual se ha hablado en anteriores informaciones, y me interesa por sus conexiones políticas, digamos, empresariales / políticas. Bosch respondía ante una cadena que incluía la supervisión de seguridad de Thornton y los enlaces con los inversores a través de tapaderas del grupo Carlyle,
ya sabéis, James Baker, George Bush en su día, y canales selectos de Meridian Dynamics. La financiación fluía a través de canales de presupuesto negro que ascendían a un total de 1.700 millones de dólares anuales solo para Dulce, blanqueados mediante subcontratos de SAIC, una de las dos empresas que os he mencionado al principio. Sus registros privados, recuperados durante la autorización de 2021, detallaban racionalizaciones morales. Los híbridos se presentaban como una evolución necesaria. Esto es de cara a los científicos, se autoengañaban diciendo que es una evolución necesaria para generar soldados resistentes a la radiación y mano de obra dócil. Ella misma, la doctora Bosch, eliminó a 41 especímenes fugitivos que rompieron la contención, anotando en sus entradas la lamentable eficacia de la cauterización por energía dirigida en sujetos que suplicaban ser liberados. La suciedad del programa se extendía más allá de los protocolos de extracción de tejidos. Los equipos de Bosch extraían semanalmente líquido cefalorraquídeo de híbridos vivos, induciendo convulsiones para obtener datos de referencia, mientras que los sujetos de prueba humanos se sometían a ciclos repetidos de cesáreas hasta el agotamiento de sus órganos. En la parte que no he leído está hablando de toda la creación de estos híbridos y, bueno, pues el mix de humanos con, bueno, cómo se hacía la CRISPR y toda esa parte genética y, bueno, que es muy desagradable, la verdad. Los lotes fallidos con integración incompleta de extremidades o anulaciones depredadoras eran sacrificados en masa en mediante inundación de halón y su biomasa se reducía a escoria para los conductos de eliminación. Bosch mantenía archivos de vídeo detallados de estos procedimientos, ahora custodiados en archivos leales, que mostraban a entidades con ojos similares a los humanos suplicando durante la terminación final. Su captura tuvo lugar durante una redada de las fuerzas especiales en 2021, se está refiriendo a esta mujer, cuando la inteligencia indicó que planeaba una divulgación limitada a contactos externos, es decir, que se estaba pasando al lado de los buenos. Bosch fue neutralizada en sus aposentos de nivel 7 tras intentar la exfiltración de datos. El trabajo del cual ella fue pionera sigue informando sobre riesgos residuales en bolsillos aislados, pero la arquitectura principal que construyó yace colapsada y esterilizada. Insisto, esta doctora Bosch bien podría ser la doctora Reza o McCasland. Lo que nos está contando este informe es que, bueno, pues ha habido información detallada para destruir el Área 51 y como colofón a este vídeo, evidentemente esta operaciones gigantescas contra las bases subterráneas están muy relacionadas con el final de este poder híbrido, reptiliano, gris, que ha estado operando en el subsuelo, y seguramente esto es lo que permite que a partir de ahora se cuente lo que había en esas bases subterráneas. O sea, está muy relacionado con lo que va a suceder en Estados Unidos en el contexto de la desclasificación en los próximos días. Bueno, se me ha vuelto a olvidar poner el enlace para los libros en Hispanoamérica. Aquí podéis leer y comprar, más bien comprar mis libros desde España, los libros en inglés. Recordad, muy importante la fecha del 13 de mayo, porque es allí donde se va a desclasificar el MK Ultra. Estáis viendo que periódicos estadounidenses e ingleses están hablando de ello. Muy, muy importante. Le voy a dar un seguimiento muy especial dentro de 3 miércoles. Así que un saludo y hasta la próxima.